muy importante tu pregunta. Como recalcábamos siempre desde el primer momento, son dos procedimientos completamente independientes, uno de lo otro. Eh, el proceso en el sistema interamericano ya llevaba 17 años. ¿Verdad? Coincidentemente, ellos solicitan el refugio una vez que se fugan del país, le solicitan refugio al Brasil. Y prácticamente en el mismo momento también plantean la petición en el sistema interamericano, pero sin embargo son dos cosas diferentes. Sin embargo, acá hay un punto que hay que resaltar. Definitivamente yo creo que sí, los miembros del Comité Nacional de Refugiados estaban esperando que la Corte Interamericana diga finalmente lo que dijo en su sentencia, de que en Paraguay no existió en ningún momento una persecución política hacia Ronnie Martí, que era el principal fundamento para solicitar 17 años atrás el beneficio del estatus de refugiados. Para que una persona pueda ser beneficiada por otro Estado con el estatus de refugiado, tienen que reunirse ciertas cuestiones que están establecidas en la Convención para los refugiados, ¿verdad? Que sea perseguido por cuestiones políticas, que sea perseguido por cuestiones de raza, de sexo, de ideologías, etcétera. Pero lo fundamental aquí es que ellos alegaban de que eran perseguidos por cuestiones políticas, por su vinculación al Partido Patria Libre. Sí. Y eso quedó ya, digamos, argumentado por la Corte y devastado ese argumento por la Corte Interamericana. Entonces, por supuesto, el CONARE nota que ese elemento, que en algún momento constituyó un elemento fuerte para otorgárseles el estatus de refugiados, ¿verdad? Hoy ya no existe, porque ya lo dijo un tribunal internacional en materia de derechos humanos. Entonces, con eso también se cumple el requisito para solicitar el cese. Eso está establecido también en la convención. Uno puede solicitar la revocación del estatus de refugiados o el cese del estatus de refugiados. Para eso se deben reunir requisitos que están expresamente establecidos, ¿verdad? Y para solicitar el cese, uno de los incisos dice que hayan desaparecido las causas que en algún momento motivaron que se les otorgue ese estatus. Y eso justamente desapareció con la sentencia de la Corte. Eso desaparece con la sentencia porque el tribunal lo dice claramente. No quedó probado de que a Ronnie Martí hayan sido perseguidos políticos o perseguidos por cuestiones políticas en Paraguay. Claro, si bien son dos cuestiones totalmente diferentes, terminan de alguna forma vinculados otra Claro, vez. porque es el elemento que le constituye al requisito que uno necesita para poder acceder al estatus de refugiados. Eso desaparece y ahí finalmente puede concretarse la causa que motiva el pedido de cese de estatus. Ahora, doctor Merlo, a partir de ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se debe esperar? ¿Cuántos días se aguarda? ¿Cómo funciona esto? Porque para nosotros, para muchos aquí es nuevo todo esto. Bueno, lo que establece la ley al respecto de refugiados es que ellos tienen 10 días para apelar. Perdón. Pero ya tenemos la novedad de que aún sin haber sido notificados, ya han apelado. Entonces, suponemos que los plazos van a ser más cortos para que el presidente del CONARE, que es el ex juez Moro, el del caso Lavallato, que hoy es el ministro de Justicia, defina claramente ya en la brevedad sobre la apelación. Y creemos que vamos a tener exactamente el mismo resultado que hemos obtenido ahora. ¿Hay alguna duda, doctor, de justamente este apresuramiento de parte de ellos? Porque antes de ser notificados, ellos ya fueron con la apelación. ¿Hay alguna duda que sea parte de una jugada política de parte de ellos? Yo creo que ellos van a tratar de articular todas las herramientas que puedan para evitar que le quiten el estatus y lo están haciendo. La conducta de ellos siempre fue eludir la justicia, estar prófugos, conseguir el estatus de refugiado y van a tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible. Por lo que vimos hoy en el CONARE, que son 8 miembros, uno no se presentó de una de las instituciones, creo que era el Ministerio de Salud. Y luego también otro miembro de una de las representantes de las ONG que dijo
que se abstenía, y luego los otros 6 votos fueron en el sentido del cese del estatus de refugiado. Ahí está el dato que yo quería saber. O sea, ACNUR sí votó entonces en contra, o sea, a favor de no revocarle. Bueno, ACNUR no vota en esta situación, ¿verdad? No es miembro del CONARE. El ACNUR es justamente el delegado para derechos humanos. Pero no estaba en la comisión. No está en la comisión, no está en el CONARE. Entonces, votaron todos los miembros que son de diversas instituciones del Estado. Y como te digo, las ONG se abstuvieron y creo que era el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el representante, no estuvo presente. Y tuvimos 6 votos contestes para el cese. Y eso es muy importante porque significa que los argumentos presentados por Paraguay, como bien nos decía también, el trabajo que se hizo y que logró la sentencia a favor de Paraguay, que sobre todo dejan en claro de que no son perseguidos políticos, tuvieron su peso, y hoy ya nos resta esperar la decisión del ministro de Justicia, Moro, al respecto del cese definitivo, diríamos. Claro. Y las acciones, por lo menos por parte del Ministerio Público, en cuanto a diligencias que se tengan que hacer para tener preparado el exhorto para el momento adecuado, ya han sido realizadas por el Ministerio Público. Ahora, doctor, cuando se presenta esta apelación que ya lo hicieron ahora a Ron Martí, ellos tienen que presentar en base a una resolución, en base a número de una resolución y en base a ciertos motivos que están en esa resolución que ellos no tenían. En ese caso, ¿cómo podría servir una apelación como esa si ellos no presentan los elementos que necesitaban? Porque ellos no tenían la resolución a mano. ¿Eso puede ser rechazado de forma y fondo también? Yo creo que puede tomarse la decisión de rechazar por la falta de notificación. Pero bueno, todo este proceso que tiene que ver con el refugio tiene que ver mucho con la soberanía del Estado. Es decir, el Estado es soberano, el Estado define dar el estatus de refugiado y también así puede definir retirárselo, que es lo que en este momento está sucediendo luego del estudio que hizo el CONARE. A partir de ahora, doctora, esta situación, o sea, ellos tienen cuántos días, suponiendo, haciendo un cálculo nomás de lo que pueda pasar a futuro, que en 10 días se resuelva la apelación y se quede una sentencia firme, lo del CONARE, ellos se quedan, siguen siendo refugiados. ¿Cuál sería? No. Hoy siguen siendo refugiados. Hoy no son refugiados. Hoy ya no son refugiados. Justamente se les levanta el estatus que tenían porque se vota a favor del cese de ese estatus. Entonces, cuando se obtiene esa mayoría, el estatus automáticamente queda levantado. Aunque esté Ellos apelado. Ya no son refugiados. Aunque esté apelado. Aunque esté apelado, porque esto no es una sentencia judicial que podemos decir no está firme, ¿verdad? Como decía aquí el doctor, esto se basa mucho en la soberanía de un Estado de otorgar o no el refugio a un nacional de otro país que lo solicita por estas causales que están bien establecidas en la Convención. Cuando exista un temor fundado de que en su país sea perseguido por cuestión de raza, sexo, religión, o por sus creencias religiosas o por sus posturas políticas, entonces otro Estado tiene la opción de darle o no darle el estatus de refugiados. Tampoco es obligatorio para un Estado porque implica la soberanía absoluta de un Estado de otorgarlo o no. No estamos hablando de una sentencia judicial que no queda firme porque está apelada. Claro, es una cuestión netamente estatal. Exactamente, es una cuestión netamente estatal. Bueno, y yo creo que, como bien decía el doctor, esto va a ser resuelto en días nada más. No existe un plazo para que esto lo resuelva el ministro de Justicia, el ex juez Moro, pero creemos que esto va a ser inmediato. Porque tiene que ver también con una postura política. Tiene que ver con una postura política, por supuesto, y por sobre todo ya es un pedido reiterativo de otro Estado de querer traerlos de vuelta a casa para que puedan enfrentar ese juicio oral que quedó suspendido hace 17 años. Ahora, ellos en esta situación podrían pedir hoy refugio a una embajada en Brasil. ¿Se podría dar ese caso? Bueno, lo que se da en ese caso es un pedido de asilo
político. El asilo político puede ser territorial o puede ser diplomático. Cuando es diplomático se hace en las embajadas. Pero recordemos que el asilo siempre es político, es decir, tiene un tinte político. Una persona tiene que ser perseguida políticamente. A diferencia que el refugio. A diferencia del refugio que puede darse por estas otras causas que te explicaba, ¿verdad? Y lo de la razón o el elemento político es ya el cual no contamos o no cuentan ellos, mejor dicho, para poder articularlo, ¿verdad? Es decir, el otorgamiento de un asilo político sería algo realmente muy inusual y no creo que ningún Estado quiera aventurarse a eso porque no existe causales de persecución política. Esto no se trata de una persecución política, es un crimen común por el cual ellos han sido acusados en una audiencia preliminar y deben enfrentar a la justicia paraguaya en un juicio oral. Ya, pero también es una decisión política del Estado que recibe la solicitud de aceptarlos o no, independientemente a lo que dice la Corte Interamericana, por ejemplo. O sea, viendo un poco el peor escenario, inclusive. Viendo el peor escenario, pero no creemos que estén dadas estas circunstancias políticas como para que eso ocurra, ¿verdad? Sería digamos, ya un enfrentamiento entre estados que no notamos que exista ese clima en el continente. Ya. Ahora, doctor, cuando finalmente quede firme esta sentencia, que hoy ya fue apelada, pero cuando quede firme, ¿ellos quedan como ciudadanos ya paraguayos ilegales en Brasil? ¿Sería ese el término? ¿Cómo quedarían ellos? Ellos quedan como ciudadanos paraguayos que están ahí, así mismo. Que están con una orden de captura Ahí internacional. está. O sea, paraguayos con orden de captura internacional. Así mismo. Con una orden de captura. Ellos tenían un código rojo hace bastante tiempo. Obviamente eso quedó en suspenso por el estatus de refugiados. Se suspenden todo tipo de órdenes de búsqueda y captura. Y hoy con el cese, como bien estamos explicando, ya estamos esperanzados que acá a poco con la resolución del ministro pues podamos ir avanzando y resolviendo un tema que lleva 17 años para el Estado paraguayo. Y recordemos que tampoco es el primer pedido que ha hecho Paraguay. Claro, hizo ya en otros gobiernos también. Hizo en otros gobiernos, este es el tercer pedido para el cese del refugio y bueno, y esperemos poder después de 17 años retomar la búsqueda de la justicia para aquellas personas que reclamaron, en especial la señora María Edith Bordón de Bernardi, que los reconoció como sus secuestradores y que enfrenten en un juicio oral y público y tengamos justicia finalmente para estas personas y para toda la República del Paraguay que está expectante. Doctor, me quedó una duda, el tema de la orden de captura es cuando quede firme recién la sentencia, porque hoy ya no tienen el estatus de refugiados, ellos en este caso. Hoy ya no tienen el estatus de refugiados. Pero no tienen tampoco orden de captura. En este momento, como te decía, todas las acciones por parte de la Fiscalía para llevar adelante el proceso de extradición ya fueron hechas. El resto ya es una cuestión básicamente de comunicaciones y demás entre Poder Judicial y Poder Judicial. Bueno, ¿qué pasa cuando de alguna forma se logra que ellos sean extraditados acá? ¿Cuál es el proceso que se debe dar? Bueno, ellos ingresan acá, tienen orden de captura, deben guardar reclusión. Obviamente tenemos el antecedente de fuga, no creo que haya ningún juez que no tome en cuenta la primera fuga que tuvieron cuando ellos estaban en libertad con medidas alternativas. Es decir, no es que estaban presos y se fugaron de ningún presidio, nada por el estilo, de ninguna cárcel, sino que ellos estaban con medidas alternativas, ellos estaban litigando y defendiéndose en libertad cuando se escaparon.